Bueno, y ahora vamos con Adriel, que le apetece hoy una cena de picoteo, que se va con ese Le Ferme de l'Enfant Loup, es decir, si no habéis entendido mi espectacular francés, La Granja del Niño Lobo, de Jean-David Morvan al guión y Facundo Percio al dibujo tinta que nos trae Planeta Cómic. Dale caña, Adri. Muchas gracias, Brian. Mete un poco de pan y queso en el zurrón, que lo vamos a echar al monte con la resistencia francesa. Planeta Cómic pues nos trae La Granja del Niño Lobo, ¿no? Que lo guioniza Jean-David Morvan, que lo conocemos en este podcast por La Reina de la Costa Negra, de ese Conan el Cimerio que coleccionamos algunos aquí. Y el dibujante es Facundo Precio, que no lo conozca, pues ha dibujado una obra como Anna Mercury. ¿Qué nos trae esta Granja del Niño Lobo? Pues nos cuenta una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, justo después del desembarco de Normandía, en el que 7 miembros del maquis francés, 5 hombres y 2 mujeres, pues tienen que acampar en una granja donde años atrás los alemanes realizaron una matanza en Becors. Es un lugar estratégico, ¿no? Porque es el único camino por el que los alemanes pueden pasar, ¿no? Y ellos están ahí pues para observar el paso y avisar cuando vengan los alemanes y tal. Además tendrán que lidiar con un niño lobo que en un primer momento durarán si abatirlo o si capturarlo, ¿no? Pero que una vez que lo conocen, pues todo el grupo le coge cariño y al final terminan formando como una especie de familia. Esto sería así más o menos con un poco de trazo gordo, ¿no? La sinopsis de este cómic. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar pues un comando, ¿no? Con unos miembros muy variopintos, pero muy típicos, que eso nos permite ubicarlos sin mayor presentación. Por ejemplo, un soldado negro del ejército colonial, ¿no? Que ya sabemos que lo que va a sufrir durante esta aventura. Un exiliado polaco, el español comunista escapado de la Guerra Civil Española, las típicas mujeres que todos tenemos en la cabeza de la resistencia francesa, el típico francés rural de boina y mostacho prominente, duro y tal, ¿no? Que ha sido contrabandista y ha luchado contra la gendarmería, pero ahora está en otra guerra. Y sin hablar, claro, pues de este niño lobo, ¿no? Que es una especie de Mowgli o Tarzán, ¿no? También nos va a contar el pasado de algunos de estos personajes, ¿no? Pues por ejemplo de este francés que he dicho antes, que era contrabandista, ¿no? Nos va a contar cómo era su vida antes de la guerra, ¿no? Y qué le pasó en la guerra para que él se alistara al maquis. Vamos a saber cómo fue la experiencia de la guerra, pues, de este soldado negro, ¿no? Que vino de África para luchar una guerra que en principio le es ajena, pero bueno, la madre patria le llamó y lo trajeron desde su tierra africana hasta Francia para luchar por un país que en el fondo le desprecia, ¿no? Porque ellos son los amos coloniales. Vamos a saber la historia de este polaco, ¿no? Y por qué es tan importante en este comando. Y eso va a ser un poco la historia de este cómic. Luego vamos a saber cómo se formó el maquis, ¿no? El maquis que para quien no lo sepa es una palabra francesa que quiere decir una cosa así como cubierto por maleza, que eso ya nos da una pista de cómo se va a mover este grupo, ¿no? Y bueno, también vamos a saber un poco cómo ha sido la matanza esta que realizaron los alemanes en esa granja años atrás, y que algunos, pues, primero por cobardía y luego por poco de sentido común, pues
no hicieron nada para evitarla, pero porque en realidad no podían evitarla, ¿no? ¿Qué puede hacer un hombre contra un ejército? A mí, tío, toda esta la elección, ¿no?, de los personajes tan variopintos, cada uno de su padre y de su madre, de un lado, es un poquito de todo, ¿no? Que yo creo que el autor aquí lo utilizan pues para mostrarte esa visión coral, ¿no?, de lo que eran los maquis, la guerra en su momento. A mí esas cosas, esos pastichillos me dan siempre un poco de rabia porque se me hacen antinaturales, ¿no? Que esto parece como el cómic aquel que para niños que vimos que uno era escocés, el otro era japonés y el otro era alemán. Sí. Pues eso es como, bueno, venga, me lo como porque sé que me quieres dar esta visión un poco documental del momento y te vales de los personajes y de sus nacionalidades para hacerlo. También usando después esos flashbacks que usa, que yo te iba a preguntar a ti qué te parecieron. ¿A ti tú lo disfrutaste, tío, todos los flashbacks que hay continuamente en la historia? Pues tuve en la misma sensación que tuviste tú con lo variopinto del grupo, porque es verdad que a lo mejor un español exiliado no me suena mal porque es muy típico en la resistencia francesa. Pero ya que me lo mezcle ya con un polaco, con un negro, ya en plan de estamos rizando el rizo. Claro. Que no te digo yo que no habría maquis de ese palo, pero ya de entrada es como, vale, me quieres dar una versión tocando todos los palos, ¿no? De lo que fue esto. Muy concentrado, ¿no? Tan concentrado que resulta un poco eso, algo irreal. Aunque son licencias que se toman, lo que os decimos, para obviamente contarte todas las perspectivas, pero... Exactamente. Y luego de los flashbacks, algunos me gustaron más que otros. Algunos creo que te contaban cosas que eran muy obvias del personaje, que no hacían falta contarlas, y otras que sí te contaban cosas muy interesantes y que sí eran para lo que te estaba contando, sí era importante saber. Sí, yo soy bastante... me dan bastante rabia los flashbacks. Es verdad que aquí me lo metían y me cortaban un poco la acción principal, que era un poco cómo vivían ellos en esta cabaña al principio, cómo conocían a este niño, ¿no?, aquí a salvajado y demás. Y los flashbacks me daban un poco de rabia, pero tengo que ser consciente, y es verdad que en el fondo lo que tú dices eran importantes para situarte. Yo, por ejemplo, que no tengo demasiado conocimiento sobre esta época, sobre los problemas que había y demás, los diferentes matices. Sí es verdad que aportan mucho al trasfondo de la historia. Y yo creo que gracias a los flashbacks como este cómic, pues toma una dimensión un poco diferente, ¿no? Porque sí es verdad que te documenta mucho de dónde viene cada uno, cuáles eran sus problemas, según el de dónde vinieran. Y no sé, me pareció interesante, pero es verdad que por momentos me cortaba mucho el rollo. Yo creo que podrían haberlo dejado más en pinceladas, en pequeñas pinceladas, porque como ya he dicho, los personajes eran los típicos para que tú los reconocieras rápidamente. El soldado negro, el español exiliado, el francés de pueblo, que el que por poco que hayas visto películas de la Segunda Guerra Mundial lo sitúas rápido. Las mujeres estas de la resistencia. Entonces muchas veces era como, vale, está contándome algo que ya sé, pero claro, a lo mejor nosotros que ya tenemos el culo pelado de sí, historia, sobre todo tú, yo tengo claro que tú seguramente lo tenías mucho más localizado todo. Yo que soy menos de tema histórico y demás, y en concreto de esto tampoco estaba muy puesto, sí es verdad que me ayudó bastante a entender un poco de qué venía cada uno y demás. Entonces por eso hago el esfuerzo de decir, coño, es verdad que para gente a lo mejor como yo, que no está tan puesta, ayuda un montón a entender el trasfondo, aunque es verdad que ya depende de lo que te interese o no, se te hará más o menos interesante, porque es verdad que lo que tú dices, algunos flashbacks son muy largos, tan largos que te cortan mucho el ritmo, tío. Sí, y también que intenta ser demasiado documental muchas veces, que yo creo que es una cosa que la lastra un poco lo que es la narrativa, el intentar ser demasiado documental. Estoy de acuerdo, sí. Un poco denunciando la injusticia del momento, todo ese tipo de cosas, no se pierden una, y yo creo que quiere tocar todos los palos, que de hecho lo que decíamos del primer momento que vemos a los personajes ya se intuye por dónde van a ir, por eso, porque quiere tocarlos todos en un número muy limitado de páginas. Totalmente. Y luego digamos el personaje que le da la nota de color a esto, que es el niño lobo, ¿no? Este Mowgli, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Yo no sé qué te pareció a ti, pero a mí me dio la sensación de que quitas al personaje y la acción es totalmente la misma, ¿eh? Sí, no cambiaría no. Por el apéndice. El apéndice Correcto. es el único sitio en el que tiene importancia, pero era como, vamos a meterle aquí una nota de color, vamos a meter un niño lobo. Es por darle un título algo más atrayente, ¿no? Que por no llamarle los maquis del monte y ponerle un título más llamativo, una portada más curiosa.
y un elemento eso que se salga algo de la norma, pero realmente lo que dices no aporta a la trama más allá de lo que tú dices, del epílogo final quizás, ¿no? Sí, El resto y de formar una familia en lo que están ahí dentro. correcto, pero Sí. que igualmente hubieran podido formarla sin estar el presente. Es una excusa como podía haber sido otra, que se hubiera encontrado un conejito. Sí, sí, total. Es tal cual. Y es verdad que la portada puede llevar un poco a equívoco y el nombre del cómic, porque yo me esperaba un poco más de un tono más de terror Sí. en la historia, porque ves la granja del niño lobo y ves al niño, bueno, es verdad que no da miedo, ¿no? Pero lo ves ataviado así con la piel de lobo encima del coche. Digo, pensaba que iba a tener un girito así un poco más de terror, o por lo menos en algunos momentos. Pero que va, nada de eso, es más un Mowgli. No tiene No, es un más- detalle pintoresco. Yo me esperaba Sí. lo que tú dices, o terror o algo más de fantasía mezclado con este contexto histórico, pero realmente no existe eso. Al final es lo que dice, un toque pintoresco que rápidamente encima lo normalizan sin que dé mucho pie a giros argumentales. Porque no Sí, es que el sí. niño le cueste adaptarse, no, rápidamente pim pam, ya eres uno más de nosotros y fuera. Entonces, bueno, Sí, yo sí. creo que hay un poquito de trampa con el juego de la portada, ¿no? Sí, total. Y también he echado un poco de menos, ya que estamos hablando de lo que es la familia que hay aquí montada, que no hay tensión entre los personajes. No, hay poca. Entran ahí y como mucho es una tensión de vamos a hacer esto, ¿por qué lo tenéis que hacer vosotros? Ese tipo de tensión, no hay una tensión de personajes que se lleven mal, pero que luego por las circunstancias tienen que cooperar, ¿no? Son una familia, No, son nada. todos muy felices ahí. Y eso me Es llama todo mucho muy la bueno. atención. Es que hay hasta un momento puntual donde se veía que podía haber surgido ahí una reyerta un poco más, ¿no? O un poco de polémica dentro de la familia esta, que es cuando roban algo de comida, que en verdad había sido el niño Sí. lobo el que lo había robado. Y dicen eso de, es que no ha sido, ¿habrá sido alguno de nosotros? No, yo no he sido. Y dice una de ellas, es verdad, ninguno de vosotros ha sido porque confío plenamente en vosotros. Sí, y ahí es se verdad que- acaba el debate. Digo, coño, ¿verdad? Señores, no hay tensiones como nosotros, sin tensiones, todos confiamos el uno en los otros. Efectivamente. Sí, vaya, que todavía me acuerdo en una cena de Navidad uno que se bebió más vino de la cuenta y no veas. Es verdad, todavía me lo echáis en cara que me echase un poquito más de vino. El tío que daba para echarnos todo un culillo y el tío se echó la copa hasta arriba. Como veis, surferos sin tensiones, sin tener cosas en cuenta de hace 7 años. Sin rencores, sin rencores. Pues bueno, ya que estamos en eso, hay que decir que la historia es ficticia, pero que está inspirada y homenajea a un hecho real, que fue lo del maquis de Bekors, y que es verdad que estuvieron allí y que lucharon con los alemanes y que luego lo que más adelante pasa en el cómic, que no vamos a mencionar, pues pasa de verdad. Todo eso es totalmente real, y simplemente que lo de que este grupo en concreto y el niño lobo estuviera ahí, pues es una historia ficticia. Por meternos en el dibujo, yo creo, no sé qué pensarás tú, Oli, que también te lo has leído. Ujú. Para mí el dibujo es lo mejor del cómic. Ujú. A mí el dibujo me parece brutal. Esos lápices, tío, esos personajes, qué decirte, los claroscuros estos que mete. Quizás el niño lobo creo que es el personaje que menos atractivo me resulta. Y mira que es el más pintoresco. Incluso el color, tío, me encanta. El color esto dibujado con lápices de color, ¿no? Si no me equivoco. No lo sé, pero a mí me gusta el tono ese apagado que tiene, lo de colores. Sí. Una gama muy de riza, ¿no? Podríamos decir, que va muy de acuerdo que la mayor parte del cómic se desarrolla a mitad del monte, ¿no? Le toca, Sí, sí. le va muy bien, la verdad que sí, al dibujo. Sí, es como entre terruño y gris, tío. Tiene ahí un rollo muy chulo. Y luego la escena de acción me parece que están muy bien dibujadas. Y aunque bueno, volviendo a lo de antes, creo que le falta un poquito de tensión a lo que es la historia. Para mí es el único pero que le pondría a este cómic, que es la falta de tensión. Sí, yo también se lo pondría un poquito por ahí, pero en cuanto al dibujo es cierto que pocas cositas. De hecho, tiene algunas páginas que hay sin texto, por ejemplo, donde la narrativa está muy chula, que te cuentan más momentos de acción, de persecución entre las montañas, por ejemplo. Y son recursos guapos, pero que es verdad que a veces la historia quizás
debería haber renunciado, yo creo, un poquito a la parte más documental, ¿no? Y haber metido algo más de historia, algo más de dramatismo, de tensión o lo que fuera, que hiciera que invitara un poco más a una relectura en el sentido de volver a vivir esta experiencia, pero al final te queda un poco eso, como un cómic muy documental para conocer esa época y este conflicto. Sí, total, es que es eso, es que incluso cuando te están con los flashbacks contando cómo se oficializa, ¿no?, este grupo, porque al principio operan un poco al margen y tienen que pedir permiso a la resistencia, a Londres, ¿no?, donde están exiliados los que mandan de los franceses, el de Gaulle y tal, y cómo se alegran cuando les van mencionando en la radio y tal. Yo creo que esa parte es la que más lastra lo que es la narrativa, sin lugar a dudas. Lo demás me parece bastante correcto, ya digo, sin contar la falta de tensión que hay entre los personajes, que eso. Y sobre todo voy a mencionar, ya que está aquí el español, a Celestino, que a mí me tocó la patata desde primera hora que hubiera ahí un español, tío, además que un español recio de los de antes. A mí lo único que me falló es que no se intentara ligar alguna de las mozuelas que había, porque ya hubiera sido el punto perfecto para ser el español de la época, pero no se metió por ahí. Total, sí, ahí no quisieron meterse por ese camino. No quisieron, no. Pero bueno, a mí me tocó mucho la patata Celestino, tío. De hecho es el único nombre que recuerdo, vaya. Y nada, por concluir un poquito más, pues diré que a pesar de todas las fallas que le he sacado, yo creo que es muy buen cómic. Sobre todo si te gusta la Segunda Guerra Mundial, por el dibujo merece mucho la pena. Es cierto que bueno, el ser tan documental y también tan querer ser tan homenaje, ¿no?, que parece que los tiene a todos un poco idealizados, lastra un poquito lo que sería la narrativa, ¿no? Porque que hubiera un poco del lado oscuro de estos personajes, yo creo que le hubiera dado un toque más chulo, pero bueno, a mí me ha encantado, yo lo disfruté de principio a fin y bueno, que ahí está para quien le interese, que tiene un pedazo de cómic ahí. Pues si Adri os ha puesto los dientes largos con esta reseña, ya sabéis que tenéis La Granja del Niño Lobo, cartoné 136 paginillas por Planeta Cómic, al precio nada desdeñable de 22 eurillos, que podéis encontrar en vuestra comiquería de confianza.